Hola, Pa. Feliz cumpleaños número 75. Espero que hoy pases un buen día ahí descansando en una hamaquita. Te quiero mucho y pues ya que no puedo estar allá, pues te dejo otro pedacito del libro para que lo escuches hoy y ahí descansando y teniendo un buen día. Feliz cumpleaños, un beso. Chao. Empecé a ayudar la misa sin demasiada credulidad, pero con un rigor que tal vez me lo abonen como un ingrediente esencial de la fe. Debió ser por esas buenas virtudes que me llevaron a los 6 años con el padre Angarita para iniciarme en los misterios de la primera comunión. Me cambió la vida. Empezaron a tratarme como a un adulto y el sacristán mayor me enseñó a ayudar la misa. Mi único problema fue que no pude entender en qué momento debía tocar la campana y la tocaba cuando se me ocurría por pura y simple inspiración. A la tercera vez el padre se volvió hacia mí y me ordenó de un modo áspero que no la tocara más. La parte buena del oficio era cuando el otro monaguillo, el sacristán y yo, nos quedábamos solos para poner orden en la sacristía y nos comíamos las hostias sobrantes con un vaso de vino. La víspera de la primera comunión, el padre me confesó sin preámbulos, sentado como un papa de verdad en la poltrona tronal, y yo arrollado frente a él en un cojín de peluche. Mi conciencia del bien y del mal era bastante simple, pero el padre me asistió con un diccionario de pecados para que yo contestara cuáles había cometido y cuáles no. Creo que contesté bien hasta que me preguntó si no había hecho cosas inmundas con animales. Tenía la noción confusa de que algunos mayores cometían con las burras algún pecado que nunca había entendido, pero solo aquella noche aprendí que también era posible con las gallinas. De ese modo, mi primer paso para la primera comunión fue otro tranco grande en la pérdida de la inocencia, y no encontré ningún estímulo para seguir de monaguillo. Mi prueba de fuego fue cuando mis padres se mudaron para Cataca con Luis Enrique y Aída, mis otros 2 hermanos. Margot, que apenas se acordaba de papá, le tenía terror. Yo también, pero conmigo fue siempre más cauteloso. Solo una vez se quitó el cinturón para azotarme, y yo me paré en posición de firmes, me mordí los labios y lo miré a los ojos dispuesto a soportar lo que fuera para no llorar. Él bajó el brazo y empezó a ponerse el cinturón mientras me recriminaba entre dientes por lo que había hecho. En nuestras largas conversaciones de adultos me confesó que le dolía mucho azotarnos, pero que tal vez lo hacía por el terror de que saliéramos torcidos. En sus buenos momentos era divertido, le encantaba contar chistes en la mesa, y algunos muy buenos, pero lo repetía tanto que un día Luis Enrique se levantó y dijo: «Me avisan cuando acaben de reírse». Sin embargo, la sotaina histórica fue la noche en que no apareció en la casa de los padres ni en la de los abuelos y lo buscaron en medio pueblo hasta que lo encontraron en el cine. Celso Daza, el vendedor de refrescos, le había servido uno de zapote a las 8 de la noche y él había desaparecido sin pagar y con el vaso. La fritanguera le vendió una empanada y lo vio poco después conversando con el portero del cine que lo dejó entrar gratis porque le había dicho que su papá lo esperaba dentro. La película era Drácula, con Carlos Villarías y Lupita Tovar, dirigida por George Melford. Durante años me contó Luis Enrique su terror en el instante en que se encendieron las luces del teatro cuando el conde Drácula iba a hincar sus colmillos de vampiro en el cuello de la bella. Estaba en el sitio más escondido que encontró libre en la galería, y desde allí vio a papá y al abuelo buscando fila por fila en las lunetas con el dueño del cine y 2 agentes de la policía. Estaban a punto de rendirse cuando papá Lelo lo descubrió en la última fila del gallinero y lo señaló con el bastón. «Ahí está». Papá lo sacó agarrado por el pelo, y la cueriza que le dio en la casa quedó como un escarmiento legendario en la historia de la familia. Mi terror y admiración por aquel acto de independencia de mi hermano me quedaron vivos para siempre en la memoria. Pero él parecía sobrevivir a todo cada vez más heroico. Sin embargo, hoy me intriga que su rebeldía no se manifestaba en las raras épocas en que papá no estuvo en la casa. Me refugié más que nunca en la sombra del abuelo. Siempre estábamos juntos durante las mañanas en la platería o en su oficina de administrador de hacienda, donde me asignó un oficio feliz: dibujar los hierros de las vacas que se iban a sacrificar, y lo tomaba con tanta seriedad que me cedía el puesto en el escritorio. A la hora del almuerzo, con todos los invitados, nos sentábamos siempre a la cabecera.
él con su jarro grande de aluminio para el agua helada y yo con una cuchara de plata que me servía para todo. Llamaba la atención que si quería un pedazo de hielo, metía la mano en el jarro para cogerlo y en el agua quedaba una nata de grasa. Mi abuelo me defendía. Él tiene todos los derechos. A las 11 íbamos a la llegada del tren, pues su hijo Juan de Dios, que seguía viviendo en Santa Marta, le mandaba una carta cada día con el conductor de turno, que cobraba 5 centavos. El abuelo la contestaba por otros 5 centavos en el tren de regreso. En la tarde, cuando bajaba el sol, me llevaba la mano a hacer sus diligencias personales. Íbamos a la peluquería, que era el cuarto de hora más largo de la infancia, a ver los cohetes de las fiestas patrias que me aterrorizaban, a la exposición de la Semana Santa, con el Cristo muerto que desde siempre creí de carne y hueso. Yo usaba entonces una cachucha a cuadros escoceses, igual a una del abuelo, que Mina había comprado para que me pareciera más a él. También lo logró que el tío Quinte nos veía como una sola persona con 2 edades distintas. A cualquier hora del día, el abuelo me llevaba de compras al comisariato suculento de la compañía bananera. Allí conocí los pargos y por primera vez puse la mano sobre el hielo y me estremeció el descubrimiento de que era frío. Era feliz comiendo lo que se me antojaba, pero me aburrían las partidas de ajedrez con el belga y las conversaciones políticas. Ahora me doy cuenta, sin embargo, de que en aquellos largos paseos veíamos 2 mundos distintos. Mi abuelo veía el suyo en su horizonte y yo veía el mío a la altura de mis ojos. Él saludaba a sus amigos en los balcones y yo anhelaba los juguetes de los cacharreros expuestos en los andenes. A la prima noche nos demorábamos en el fragor universal de las 4 esquinas. Él conversando con don Antonio de Aconte, que lo recibía de pie en la puerta de su tienda barrigada, y yo asombrado con las novedades del mundo entero. Me enloquecían los magos de feria, que sacaban conejos de los sombreros, los tragadores de candela, los ventrílocos que hacían hablar a los animales, los acordeoneros que cantaban a gritos las cosas que sucedían en la provincia. Hoy me doy cuenta de que uno de ellos, muy viejo y con una barba blanca, podía ser el legendario Francisco el Hombre. Cada vez que la película le parecía apropiada, don Antonio de Aconte nos invitaba a la función tempranera de su salón Olimpia, para alarma de la abuela que lo tenía como un libertinaje impropio para un nieto inocente. Pero Papalero persistió y al día siguiente me hacía contar la película en la mesa, me corregía los olvidos y errores y me ayudaba a construir los episodios difíciles. Eran atisbos de arte dramático que sin duda de algo me sirvieron, sobre todo cuando empecé a dibujar tiras cómicas desde antes de aprender a escribir. Al principio me lo celebraban como gracias por irles, pero me gustaban tanto los aplotos fáciles de los adultos que estos terminaron por huirme cuando me sentían llegar. Más tarde me sucedió lo mismo con las canciones que me obligaban a cantar en bodas y cumpleaños. Antes de dormir pasamos un buen rato por el taller del belga, un anciano pavoroso que apareció en Aracataca después de la Primera Guerra Mundial. Y no dudo de que fuera belga, por el recuerdo que tengo de su acento aturdido y sus nostalgias de navegante. El otro ser vivo en su casa era un gran danés, sordo y pederasta, que se llamaba como el presidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson. Al belga lo conocí a mis 4 años, cuando mi abuelo iba a jugar con él unas partidas de ajedrez mudas e interminables. Desde la primera noche me asombró que no había en su casa nada que yo supiera para qué servía. Pues era un artista de todo lo que sobrevivía entre el desorden de sus propias obras, paisajes marinos al pastel, fotografías de niños en cumpleaños y primeras comuniones, copias de joyas asiáticas, figuras hechas con cuernos de vaca, muebles de épocas y estilos dispersos, escaramados por encima, unos encima de otros, encaramados unos encima de otros. Me llamó la atención su pellejo pegado al hueso, del mismo color amarillo solar del cabello, y con un mechón que le caía en la cara y le estorbaba para hablar. Fumaba una cachimba de lobo de mar que solo encendía para el ajedrez, y mi abuelo decía que era una trampa para aturdir al adversario. Tenía un ojo de vidrio desorbitado que parecía más pendiente del interlocutor que el ojo sano. Estaba inválido desde la cintura, encorvado hacia adelante y torcido hacia su izquierda, pero navegaba como un pescado por entre los escollos de sus talleres, más colgado que sostenido en las muletas de palo. Nunca le oí hablar de sus navegaciones, que al parecer eran muchas e intrépidas. La única pasión que se le conocía fuera de su casa era la del cine, y no faltaba ninguna película de cualquier clase los fines de semana. Nunca lo quise, y menos durante las partidas de ajedrez en que se demoraba horas para mover una pieza, mientras yo me derrumbaba de sueño.
Una noche lo vi tan desválido que me asaltó el presagio de que iba a morirse muy pronto y sentí lástima por él. Pero con el tiempo llegó a pensar tanto las jugadas que terminé queriendo de todo corazón que se muriera. Por esa época el abuelo colgó en el comedor el cuadro del libertador Simón Bolívar en cámara ardiente. Me costó trabajo entender que no tuviera el sudario de los muertos que yo había visto en los velorios, sino que estaba tendido en un escritorio de oficina con el uniforme de sus días de gloria. Mi abuelo me sacó de dudas con una frase terminal. Él era distinto. Luego, con una voz trémula que no parecía la suya, me leyó un largo poema colgado junto al cuadro, del cual solo recordé para siempre los versos finales. Tú, Santa Marta, fuiste hospitalaria y en tu regazo tú le diste siquiera ese pedazo de las playas del mar para morir. Desde entonces y por muchos años me quedó la idea de que Bolívar lo habían encontrado muerto en la playa. Fue mi abuelo quien me enseñó y me pidió no olvidar jamás que aquel fue el hombre más grande que nació en la historia del mundo. Confundido por la discrepancia de su frase con otra que la abuela me había dicho con un énfasis igual, le pregunté al abuelo si Bolívar era más grande que Jesucristo. Él me contestó moviendo la cabeza sin la convicción de antes. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Ahora sé que había sido mi abuela quien le impuso a su marido que me llevara con él en sus paseos vespertinos, pues estaba segura de que eran pretextos para visitar a sus amantes reales o supuestas. Es probable que algunas veces le sirviera de coartada, pero la verdad es que nunca fue conmigo a ningún lugar que no estuviera en el itinerario previsto. Sin embargo, tengo la imagen nítida de una noche en que pasé por azar de la mano de alguien frente a una casa desconocida y vi al abuelo sentado como dueño y señor en la sala. Nunca pude entender por qué me estremeció la clarividencia de que no debía contárselo a nadie hasta el sol de hoy. Fue también el abuelo quien me hizo el primer contacto con la letra escrita a los 5 años, una tarde en que me llevó a conocer los animales de un circo que estaba de paso en Cataca bajo una carpa grande como una iglesia. El que más me llamó la atención fue un rumiante maltrecho y desolado con una expresión de madre espantosa. Es un camello, me dijo el abuelo. Alguien que estaba cerca le salió al paso. Perdón, coronel, es un dromedario. Puedo imaginarme ahora cómo debió sentirse el abuelo porque alguien lo hubiera corregido en presencia del nieto. Sin pensarlo siquiera lo superó con una pregunta digna. ¿Cuál es la diferencia? No la sé, dijo el otro, pero este es un dromedario. El abuelo no era un hombre culto, ni pretendía serlo, pues se había fugado de la escuela pública de Riohacha para irse a tirar tiros en una de las incontables guerras civiles del Caribe. Nunca volvió a estudiar, pero toda la vida fue consciente de sus vacíos y tenía una avidez de conocimientos inmediatos que compensaba de sobra sus defectos. Aquella tarde del circo volvió abatido a la oficina y consultó el diccionario con una atención infantil. Entonces supo él, y supe yo para siempre, la diferencia entre un dromedario y un camello. Al final me puso el glorioso tumbaburros en el regazo y me dijo: este libro no solo lo sabe todo, sino que es el único que nunca se equivoca. Era un mamotreto ilustrado, con un atlante colosal en el lomo y en cuyos hombros se asentaba la bóveda del universo. Yo no sabía leer ni escribir, pero podía imaginarme cuánta razón tenía el coronel si eran casi 2000 páginas grandes abigarradas y con dibujos preciosos. En la iglesia me había asombrado el tamaño del misal, pero el diccionario era más grueso. Fue como asomarme al mundo entero por primera vez. ¿Cuántas palabras tendrá?, pregunté. Todas, dijo el abuelo. La verdad es que yo no necesitaba entonces de la palabra escrita, porque lograba expresar con dibujos todo lo que me impresionaba. A los 4 años había dibujado un mago que le cortaba la cabeza a su mujer y se la volvía a pegar, como lo había hecho Richardini a su paso por el Salón Olimpia. La secuencia gráfica empezaba con la decapitación a serrucho, seguía con la exhibición triunfal de la cabeza sangrante y terminaba con la mujer que agradecía los aplausos con la cabeza puesta. Las historietas gráficas estaban ya inventadas, pero solo las conocí más tarde en el suplemento en colores de los periódicos dominicales. Entonces empecé a inventar cuentos dibujados y sin diálogos. Sin embargo, cuando el abuelo me regaló el diccionario me despertó tal curiosidad por las palabras que lo leía como una novela, en orden alfabético y sin entenderlo apenas. Así fue mi primer contacto con el que habría de ser el libro fundamental en mi destino de escritor. A los niños se les cuenta un primer cuento que en realidad les llama la atención
y cuesta mucho trabajo que quieran escuchar otro. Creo que este no es el caso de los niños narradores y no fue el mío. Yo quería más. La voracidad con que oía los cuentos me dejaba siempre esperando lo mejor al día siguiente, sobre todo los que tenían que ver con los misterios de la historia sagrada. Cuando me sucedía en la calle, tenía una resonancia enorme en la sala, en la casa. Cuando me sucedía en la calle, tenía una resonancia enorme en la casa. Las mujeres de la cocina se lo contaban a los forasteros que llegaban en el tren, que a su vez traían otras cosas que contar, y todo junto se incorporaba al torrente de la tradición oral. Algunos hechos se conocían primero por los acordeoneros que los cantaban en las ferias y que los viajeros recontaban y enriquecían. Sin embargo, el más impresionante de mi infancia me salió al paso un domingo muy temprano, cuando íbamos para la misa en una frase descaminada de mi abuela. El pobre Nicolásito se va a perder la misa de Pentecostés. Me alegré porque la misa los domingos era demasiado larga para mi edad y los sermones del padre Angarita, a quien tanto quise de niño, me parecían soporíferos. Pero fue una ilusión vana, pues el abuelo me llevó casi a rastras hasta el taller del belga, con mi vestido de pana verde que me habían puesto para la misa y me apretaba en la entrepierna. Los agentes de guardia reconocieron al abuelo desde lejos y le abrieron la puerta con la fórmula ritual. Pase usted, coronel. Solo entonces me enteré de que el belga había aspirado una pócima de cianuro de oro, que compartió con su perro después de ver Sin novedad en el frente, la película de Lewis Milestone sobre la novela de Erich Maria Remarque. La intuición popular, que siempre encuentra la verdad hasta donde no es posible, entendió y proclamó que el belga no había resistido la conmoción de verse a sí mismo revolcándose con su patrulla descuartizada en un pantano de Normandía. La pequeña sala de recibo estaba en penumbra por las ventanas cerradas, pero la luz temprana del patio iluminaba el dormitorio, donde el alcalde con otros 2 agentes esperaban al abuelo. Allí estaba el cadáver cubierto con una manta en un cantre de campamento y las muletas al alcance de la mano, donde el dueño las dejó antes de acostarse a morir. A su lado, sobre un banquillo de madera, estaba la cubeta donde había vaporizado el cianuro y un papel con letras grandes dibujadas a pincel. No culpen a ninguno, me mato por majadero. Los trámites legales y los pormenores del entierro resueltos deprisa por el abuelo no duraron más de 10 minutos. Para mí, sin embargo, fueron los minutos más impresionantes que habría de recordar en mi vida. Lo primero que me estremeció desde la entrada fue el olor del dormitorio. Solo mucho después vine a saber que el olor de las almendras amargas del cianuro que el belga había inhalado para morir. Pero ni esa ni ninguna otra impresión habría de ser más intensa y perdurable que la visión del cadáver cuando el alcalde apartó la manta para mostrárselo al abuelo. Estaba desnudo, tieso y retorcido, con el pellejo áspero cubierto de pelos amarillos y los ojos de aguas mansas que nos miraban como si estuvieran vivos. Ese pavor de ser visto desde la muerte me estremeció durante años, cada vez que pasaba junto a las tumbas sin cruces de los suicidas enterrados fuera del cementerio por disposición de la iglesia. Sin embargo, lo que más volvió a mi memoria con su carga y horror a la vista del cadáver fue el tedio de las noches en su casa. Tal vez por eso le dije a mi abuelo cuando abandonamos la casa: el belga ya no volverá a jugar ajedrez. Fue una idea fácil, pero mi abuelo lo contó en familia como una ocurrencia genial. Las mujeres la divulgaban con tanto entusiasmo que durante algún tiempo huía a las visitas por el temor de que lo contaran delante de mí o me obligaran a repetirlo. Esto me reveló, además, una condición de los adultos que había de serme muy útil como escritor. Cada quien lo contaba con detalles nuevos, añadidos por su cuenta, hasta el punto de que las diversas versiones terminaban por ser distintas de la original. Nadie se imaginaba la compasión que siento desde entonces por los pobres niños declarados genios por sus padres, que los hacen cantar en las visitas, imitar voces de pájaros o incluso mentir por divertir. Hoy me doy cuenta, sin embargo, de que aquella frase tan simple fue mi primer éxito literario. Esa era mi vida en 1932, cuando se anunció que las tropas del Perú, bajo el régimen militar del general Luis Miguel Sánchez Cerro, se habían tomado la desguarnecida población de Leticia, a orillas del río Amazonas, en el extremo sur de Colombia. La noticia retumbó en el ámbito del país. El gobierno decretó la movilización nacional y una colecta pública para recoger de casa en casa las joyas familiares de más valor. El patriotismo exacerbado por el ataque artero
de las tropas peruanas provocó una respuesta popular sin precedentes. Los recaudadores no se daban abasto para recibir los tributos voluntarios casa por casa, sobre todo los anillos matrimoniales, tan estimados por su precio real como su valor simbólico. Para mí, en cambio, fue una de las épocas más felices por lo que tuvo de desorden. Se rompió el rigor estéril de las escuelas y fue sustituido en las calles y en las casas por la creatividad popular. Se formó un batallón cívico con lo más granado de la juventud, sin distinciones de clases ni colores. Se crearon las brigadas femeninas de la Cruz Roja, se improvisaron himnos de guerra a muerte contra el malvado agresor, y un grito unánime retumbó en el ámbito de la patria. ¡Viva Colombia, abajo Perú! Nunca supe en qué terminó aquella gesta, porque al cabo de un cierto tiempo se aplacaron los ánimos sin explicaciones bastantes. La paz se consolidó con el asesinato del general Sánchez Cerro a manos de algún opositor de su reinado sangriento, y el grito de guerra se volvió de rutina para celebrar las victorias del fútbol escolar. Pero mis padres, que habían contribuido para la guerra con sus anillos de boda, no se restablecieron nunca de su candor. Hasta en donde recuerdo, mi vocación por la música se reveló en esos años por la fascinación que me causaban los acordeoneros con sus canciones de caminantes. Algunas las sabían de memoria, como las que cantaban a escondidas las mujeres de la cocina, porque mi abuela las consideraba canciones de la guacherna. Sin embargo, mi urgencia de cantar para sentirme vivo me la infundieron los tangos de Carlos Gardel, que contagiaron a medio mundo. Me hacía vestir como él, con sombrero de fieltro y bufanda de seda, y no necesitaba demasiadas súplicas para que soltara un tango a todo pecho. Hasta la mala mañana en que la tía mamá me despertó con la noticia de que Gardel había muerto en el choque de 2 aviones en Medellín. Meses antes yo había cantado cuesta abajo, en una velada de beneficencia, acompañado por las hermanas Echeverry, bogotanas puras, que eran maestras de maestros y alma de cuanta velada de beneficencia y conmemoración patriótica se celebrara en Cataca. Y canté con tanto carácter que mi madre no se atrevió a contrariarme cuando le dije que quería aprender el piano en vez del acordeón repudiado por la abuela. Aquella misma noche me llevó con las señoritas Echeverry para que me enseñara. Mientras ellas conversaban, yo miraba el piano desde el otro extremo de la sala con una devoción de perro sin dueño. Calculaba si mis piernas llegarían a los pedales y dudaba de que mi pulgar y mi meñique alcanzaran para los intervalos desorbitados o si sería capaz de descifrar los jeroglíficos del pentagrama. Fue una visita de bellas esperanzas durante 2 horas, pero inútil, pues las maestras nos dijeron al final que el piano estaba fuera de servicio y no sabían hasta cuándo. La idea quedó aplazada hasta que regresara al afinador del año, pero no se volvió a hablar de ella hasta media vida después, cuando le recordé a mi madre, en una charla casual, el dolor que sentí por no aprender el piano. Ella suspiró. Y lo peor, dijo, es que no estaba dañado. Entonces supe que se había puesto de acuerdo con las maestras en el pretexto del piano dañado para evitarme la tortura que ella había padecido durante 5 años de ejercicios babilicones en el colegio de la Presentación. El consuelo fue que en Cataca habían abierto por esos años la escuela montessoriana, cuyas maestras estimulaban los 5 sentidos mediante ejercicios prácticos y enseñaban a cantar. Con el talento y la belleza de la directora Rosalena Ferguson, estudiar era algo tan maravilloso como jugar a estar vivos. Aprendí a apreciar el olfato, cuyo poder de evocación nostálgica es arrasador. El paladar, que afiné hasta el punto de que he probado bebidas que saben a ventana, panes viejos que saben a baúl, infusiones que saben a misa. En teoría es difícil entender estos placeres subjetivos, pero quienes los hayan vivido los comprenderán de inmediato. No creo que haya método mejor que el montessoriano para sensibilizar a los niños en las bellezas del mundo y para despertarles las curiosidades de los secretos de la vida. Se le ha reprochado que fomenta el sentido de independencia y el individualismo, y tal vez en mi caso fuera cierto. En cambio, nunca aprendí a dividir o a sacar raíz cuadrada ni a manejar ideas abstractas. Éramos tan jóvenes que solo recuerdo a 2 condiscípulos. Uno era Juanita Mendoza, que murió de tifo a los 7 años, poco después de inaugurada la escuela, y me impresionó tanto que nunca he podido olvidarla, con su corona y velos de novia en el ataúd. El otro es Guillermo Valencia Abdala, mi amigo desde el primer recreo y mi médico infalible para las resacas de los lunes.
Mi hermana Margot debió ser muy infeliz en aquella escuela, aunque no recuerdo que alguna vez lo haya dicho. Se sentaba en su silla del curso elemental y allí permanecía callada, aún durante las horas de recreo, sin mover la vista de un punto indefinido hasta que sonara la campana del final. Nunca supe a tiempo que mientras permanecía sola en el salón vacío masticaba la tierra del jardín de la casa que llevaba escondida en el bolsillo de su delantal. Me costó mucho aprender a leer. No me parecía lógico que la letra M se llamara M, y sin embargo con la vocal siguiente no se dijera Emea sino Ma. Me era imposible leer así. Por fin, cuando llegué al Montessori, la maestra no me enseñó los nombres sino los sonidos de los consonantes. Así pude leer el primer libro que encontré en un arcón polvoriento del depósito de la casa. Estaba descosido e incompleto, pero me absorbió de un modo tan intenso que el novio de Sara soltó al pasar una premonición aterradora. Carajo, este niño va a ser escritor. Dicho por él, que vivía de escribir, me causó una gran impresión. Pasaron varios años antes de saber que el libro era Las 1001 noches, el cuento que más me gustó, uno de los más cortos y el más sencillo que he leído. Siguió pareciéndome el mejor por el resto de mi vida, aunque ahora no estoy seguro de que fuera allí donde lo leí, ni nadie ha podido aclarármelo. El cuento es este. Un pescador prometió a una vecina regalarle el primer pescado que sacara si le prestaba un plomo para su atarraya. Y cuando la mujer abrió el pescado para freírlo, tenía dentro un diamante del tamaño de una almendra. Siempre he relacionado la guerra del Perú con la decadencia de Cataca, pues una vez proclamada la paz, mi padre se extravió en un laberinto de incertidumbres que terminó por fin en el traslado de la familia a su pueblo natal de Cince. Para Luis Enrique y yo, que lo acompañamos en su viaje de exploración, fue en realidad una nueva escuela de vida, con una cultura tan diferente a la nuestra que parecía ser de dos planetas distintos. Desde el día siguiente de la llegada nos llevaron a las huertas vecinas y allí aprendimos a montar en burro, a ordeñar vacas, a capar terneros, a armar trampas de codornices, a pescar con anzuelo y a entender por qué los perros se quedan enganchados con sus hembras. Luis Enrique iba siempre muy por delante de mí en el descubrimiento del mundo que Mina nos mantuvo vedado y del cual la abuela Argemira nos hablaba en Cince, sin la menor malicia. Tantos tíos y tías, tantos primos de colores distintos, tantos parientes de apellidos raros, hablando en jergas tan diversas, nos transmitían al principio más confusión que novedad, hasta que lo entendimos como otro modo de querer. El papá de papá, don Gabriel Martínez, que era un maestro de escuela legendario, nos recibió a Luis Enrique y a mí en su patio de árboles inmensos, con los mangos más famosos de la población por su sabor y su tamaño. Los contaba uno por uno todos los días desde el primero de la cosecha anual y los arrancaba uno por uno con su propia mano en el momento de venderlos al precio fabuloso de 1 centavo cada uno. Al despedirnos después de una charla amistosa sobre su memoria de buen maestro, arrancó un mango del árbol más frondoso y nos lo dio para los dos. Papá nos había vendido aquel viaje como un paso importante en la integración familiar, pero desde la llegada nos dimos cuenta de que su propósito secreto era el de establecer una farmacia en la gran plaza principal. Mi hermano y yo fuimos matriculados en la escuela del maestro Luis Gabriel Mesa, donde nos sentimos más libres y mejor integrados a una nueva comunidad. Tomamos en alquiler una casa enorme en la mejor esquina de la población, con 2 pisos y un balcón corrido sobre la plaza, por cuyos dormitorios desolados cantaba toda la noche el fantasma invencible de un alcaraván. Todo estaba listo para el desembarco feliz de la madre y las hermanas cuando llegó el telegrama con la noticia de que el abuelo Nicolás Márquez había muerto. Lo había sorprendido un malestar de la garganta que fue diagnosticado como un cáncer terminal y apenas si tuvieron tiempo de llevarlo a Santa Marta para morir. Al único de nosotros que vio en su agonía fue al hermano Gustavo, con 6 meses de nacido, a quien alguien puso en la cama al abuelo para que se despidiera de él. El abuelo agonizante le hizo una caricia de adiós. Necesité muchos años para tomar conciencia de lo que significaba para mí aquella muerte inconcebible. La mudanza para Cince se hizo de todos modos, no solo con los hijos, sino con la abuela Mina, la tía mamá, ya enferma, y ambas al buen cargo de la tía Pa. Pero la alegría, la novedad y el fracaso del proyecto ocurrieron casi al mismo tiempo, y en menos de un año regresamos todos a la vieja casa de Cataca, azotando el sombrero, como decía mi madre en las situaciones sin remedio. Papá se quedó en Barranquilla estudiando el modo de instalar su 4ª farmacia.
Mis últimos recuerdos de la casa de Cataca por aquellos días atroces fue el de la hoguera del patio donde quemaron las ropas de mi abuelo. Sus liques de guerra y sus linos blancos de coronel civil se parecían a él como si continuara vivo dentro de ellos mientras ardían. Sobre todo las muchas gorras de pana de distintos colores que habían sido la seña de identidad que mejor lo distinguían a distancia. Entre ellas reconocí la mía, cuadros escoceses incinerada por descuido, y me estremeció la revelación de que aquella ceremonia de exterminio me confería un protagonismo cierto en la muerte del abuelo. Hoy lo veo claro. Algo mío había muerto con él. Pero también creo, sin duda alguna, que en ese momento era ya un escritor de escuela primaria al que solo le faltaba aprender a escribir. Fue ese mismo estado de ánimo el que me alentó a seguir vivo cuando salí con mi madre de la casa que no pudimos vender. Como el tren de regreso podía llegar a cualquier hora, nos fuimos a la estación sin pensar siquiera en saludar a nadie más. Otro día volvemos con más tiempo, dijo ella, con el único eufemismo que se le ocurrió para decir que no volvería jamás. Por mi parte, yo sabía entonces que nunca más en el resto de mi vida dejaría de añorar el trueno de las 3 de la tarde. Fuimos los únicos fantasmas en la estación, aparte del empleado de overol que vendía los billetes y hacía además lo que en nuestro tiempo requería 20 o 30 hombres apresurados. El calor era de hierro. Al otro lado de las vías del tren solo quedaban los restos de la ciudad prohibida de la compañía bananera, sus antiguas mansiones y sus tejados rojos, las palmeras marchitas entre la maleza y los escombros del hospital, y en el extremo el camellón, la casa del Montessori abandonada entre almendros decrépitos y la placita de caliche frente a la estación sin el mínimo rastro de grandeza histórica. Cada cosa, con solo mirarla, me suscitaba una ansiedad irresistible de escribir para no morir. La había padecido otras veces, pero solo aquella mañana la reconocí como un trance de inspiración, esa palabra abominable pero tan real que arrasa todo cuanto encuentra a su paso para llegar a tiempo a sus cenizas. No recuerdo que habláramos algo más, ni siquiera en el tren de regreso. Ya en la lancha, en la madrugada del lunes, con la brisa fresca a la ciénaga dormida, mi madre se dio cuenta de que tampoco yo dormía y me preguntó: ¿En qué piensas? Estoy escribiendo, le contesté, y me apresuré a ser más amable. Mejor dicho, estoy pensando lo que voy a escribir cuando llegue a la oficina. ¿No te da miedo de que tu papá se muera de pesar? Me escapé con una larga Verónica. Ha tenido tantos motivos para morirse que este ha de ser el menos mortal. No era la época más propicia para aventurarme en una segunda novela después de estar empantanado en la primera y haber intentado con fortuna o sin ella otras formas de ficción. Pero yo mismo me lo impuse, aquella noche como un compromiso de guerra. Escribirla o morir. Como Rilke había dicho, si usted cree que es capaz de vivir sin escribir, no escriba. Desde el taxi que nos llevó hasta el muelle de las lanchas, mi vieja ciudad de Barranquilla me pareció extraña y triste en las primeras luces de aquel febrero providencial. El capitán de la lancha, el INE, Mercedes, me invitó a que acompañara a mi madre hasta la población de Sucre, donde vivía la familia desde hacía 10 años. No lo pensé siquiera. La despedí con un beso y ella me miró a los ojos, me sonrió por primera vez desde la tarde anterior y me preguntó con su picardía de siempre: «¿Entonces qué le digo a tu papá?». Le contesté con el corazón en la mano: «Dígale que lo quiero mucho y que gracias a él voy a ser escritor». Y me anticipé sin compasión a cualquier alternativa, nada más que escritor. Me gustaba decirlo, unas veces en broma y otras en serio, pero nunca con tanta convicción como aquel día. Permanecí en el muelle respondiendo a los adioses lentos que me hacía mi madre desde la baranda hasta que la lancha desapareció entre escombros de barcos. Entonces me precipité a la oficina del Heraldo, excitado por la ansiedad que me carcomía las entrañas, y sin respirar apenas empecé la nueva novela con la frase de mi madre: «Vengo a pedirte el favor de que me acompañes a vender la casa». Mi método de entonces era distinto al que adopté después como escritor profesional. Escribía solo con los índices, como sigo haciéndolo. Pero no rompía cada párrafo hasta dejarlo a gusto, como ahora, sino que soltaba todo lo que llevaba en bruto dentro de mí. Pienso que el sistema estaba impuesto por las medidas del papel, que eran bandas verticales recortadas de las bobinas para imprenta y que bien podía tener 5 metros. Me resultaron unos originales largos y angostos como papiros, que salían en cascada a la máquina de escribir y se extendían en el piso a medida que uno escribía. El jefe de redacción no encargaba los artículos por cuartillas,
ni por palabras o letras, sino por centímetros de papel. Un reportaje de 1,5 metros, se decía. Volví a añorar ese formato en plena madurez. Cuando caí en la cuenta de que en la práctica era igual a la pantalla de la computadora. El ímpetu con que empecé la novela era tan irresistible que perdí el sentido del tiempo. A las 10 de la mañana llevaría escrito más de 1 metro. Cuando Alonso Fuenmayor abrió de golpe la puerta principal y se quedó de piedra con la llave en la cerradura como si la hubiera confundido con la del baño, hasta que me reconoció. ¿Y usted, carajo, qué hace aquí hasta ahora?, me dijo sorprendido. Estoy escribiendo la novela de mi vida, le dije. Otra, dijo Alfonso con su humor impío, pues tiene usted más vidas que un gato. Es la misma, pero de otro modo, le dije para no darle explicaciones inútiles. No nos tuteábamos por la rara costumbre colombiana de tutearse desde el primer saludo y pasar al usted solo cuando se logra una mayor confianza, como entre esposos. Sacó libros y papeles del maletín maltrecho y los puso en el escritorio. Mientras tanto, escuchó, con su curiosidad insaciable, el trastorno emocional que traté de transmitirle con el relato frenético de mi viaje. Al final, como síntesis, no pude evitar mi desgracia de reducir a una frase irreversible lo que no soy capaz de explicar. Es lo más grande que me ha sucedido en la vida, le dije. Menos mal que no será lo último, dijo Alfonso. Ni siquiera lo pensó, pues tampoco él era capaz de aceptar una idea sin haberla reducido a su tamaño justo. Sin embargo, lo conocía bastante para darme cuenta de que tal vez mi emoción del viaje no lo había enternecido tanto como yo esperaba, pero sin duda lo había intrigado. Así fue. Desde el día siguiente empezó a hacerme toda suerte de preguntas casuales pero muy lúcidas sobre el curso de la escritura, y un simple gesto suyo era suficiente para ponerme a pensar que algo debía ser corregido. Mientras hablábamos, había recogido mis papeles para dejar libre el escritorio, pues Alfonso debía escribir esa mañana la primera nota editorial de Crónica. Pero la noticia que llevaba me alegró el día. El primer número, previsto para la semana siguiente, se aplazaba una 5ª vez por incumplimiento de los suministros de papel. Con suerte, dijo Alfonso, saldríamos dentro de 3 semanas. Pensé que aquel plazo providencial me alcanzaría para definir el principio del libro, pues todavía estaba yo demasiado biche para darme cuenta de que las novelas no empiezan como uno quiere, sino como ellas quieren. Tanto que 6 meses después, cuando me creía en la recta final, tuve que rehacer a fondo las 10 páginas del principio para que el lector se las creyera. Y todavía hoy no me parecen válidas. El plazo debió ser también un alivio para Alfonso, porque en lugar de lamentarlo se quitó la chaqueta y se sentó al escritorio para seguir corrigiendo la edición reciente del diccionario de la Real Academia, que nos había llegado por esos días. Era su ocio favorito, desde que encontró un error casual en un diccionario inglés y mandó la corrección documentada a sus editores de Londres, tal vez sin más gratificación que hacerles un chiste de los nuestros en la carta de remisión. Por fin Inglaterra nos debe un favor a los colombianos. Los editores le respondieron con una carta muy amable en la que reconocían su falta y le pedían que siguiera colaborando con ellos. Así fue, por varios años, y no solo dio con otros tropiezos en el mismo diccionario, sino en otros de distintos idiomas. Cuando la relación envejeció, había contraído ya el vicio solitario de corregir diccionarios en español, inglés o francés, y si tenía que hacer antesalas o esperar en los autobuses o en cualquiera de las tantas colas de la vida, se entretenía en la tarea milimétrica de cazar gazapos entre los matorrales de las lenguas. El bochorno era insoportable a las 12. El humo de los cigarrillos de ambos había nublado la poca luz de las 2 únicas ventanas, pero ninguno se tomó el trabajo de ventilar la oficina, tal vez por la adicción secundaria de seguir fumando el mismo humo hasta morir. Con el calor era distinto. Tengo la suerte congénita de poder ignorarlo hasta los 30 grados a la sombra. Alfonso, en cambio, iba quitándose la ropa pieza por pieza a medida que apretaba el calor sin interrumpir la tarea, la corbata, la camisa, la camiseta, con la otra ventaja de que la ropa permanecía seca mientras él se consumía en el sudor, y podía ponérsela otra vez cuando bajaba el sol, tan aplanchada y fresca como en el desayuno. Ese debió ser el secreto que le permitió aparecer siempre, en cualquier parte, con sus linos blancos, sus corbatas de nudos torcidos y su duro cabello de indio dividido en el centro del cráneo por una línea matemática. Así estaba otra vez a la 1 de la tarde cuando salió del baño, como si acabara de levantarse de un sueño reparador. Al pasar junto a mí me preguntó:
Almorzamos. No hay hambre, maestro, le dije. La réplica era directa en el código de la tribu. Si decía que sí, era porque estaba en un apuro urgente, tal vez con 2 días de pan y agua, y en ese caso me iba con él sin más comentarios y quedaba claro que se las arreglaba para invitarme. La respuesta no hay hambre podía significar cualquier cosa, pero era mi modo de decirle que no tenía problemas con el almuerzo. Quedamos en vernos en la tarde, como siempre, en la librería Mundo. Poco después del mediodía llegó un hombre joven que parecía un artista de cine, muy rubio, de piel cuarteada por la intemperie, los ojos de un azul misterioso y una cálida voz de armonio. Mientras hablábamos sobre la revista de aparición inminente, trazó en la cubierta del escritorio el perfil de un toro bravo con 6 trazos magistrales y lo firmó con un mensaje para Fuenmayor. Luego tiró el lápiz en la mesa y se despidió con un portazo. Yo estaba tan embebido en la escritura que no miré siquiera el nombre en el dibujo. Así que escribí el resto del día sin comer ni beber y cuando se acabó la luz de la tarde tuve que salir a tientas con los primeros esbozos de la nueva novela. Feliz con la certidumbre de haber encontrado por fin un camino distinto de algo que escribía sin esperanzas desde hacía más de un año. Solo esa noche supe que el visitante de la tarde era el pintor Alejandro Obregón, recién llegado de otro de sus muchos viajes a Europa. No solo era desde entonces uno de los grandes pintores de Colombia, sino uno de los hombres más queridos por sus amigos, y había anticipado su regreso para participar en el lanzamiento de Crónica. Lo encontré con sus íntimos en una cantina sin nombre de Callejón de la Luz, en pleno barrio bajo, que Alfonso Fuenmayor había bautizado con el título de un libro reciente de Graham Greene, El tercer hombre. Sus regresos eran siempre históricos, y el de aquella noche culminó con el espectáculo de un grillo amaestrado que obedecía como un ser humano las órdenes de su dueño. Se paraba en 2 patas, se extendía a las alas, cantaba con silbos rítmicos y agradecía los aplausos con reverencias teatrales. Al final, ante el domador embriagado con la salva de aplausos, Obregón agarró el grillo por las alas con la punta de los dedos y ante el asombro de todos se lo metió en la boca y lo masticó vivo con un deleite sensual. No fue fácil reparar con toda clase de mimos y dádivas al domador inconsolable. Más tarde me enteré de que no era el primer grillo que Obregón se comía vivo en espectáculo público, ni sería el último. Nunca, como en aquellos días, me sentí tan integrado a aquella ciudad y a la media docena de amigos que empezaba a ser conocidos en los medios periodísticos e intelectuales del país como el Grupo de Barranquilla. Eran escritores y artistas jóvenes que ejercían un cierto liderazgo en la vida cultural de la ciudad de la mano del maestro catalán don Ramón Vinyes. Dramaturgo y librero legendario, consagrado en la enciclopedia Espasa desde 1924. Los había conocido en septiembre del año anterior cuando fui desde Cartagena, donde vivía entonces por recomendación urgente de Clemente Manuel Zábala, jefe de redacción del diario El Universal, donde escribía mis primeras notas editoriales. Pasamos una noche hablando de todo y quedamos en una comunicación tan entusiasta y constante de intercambio de libros y guiños literarios que terminé trabajando con ellos. 3 del grupo original se distinguían por su independencia y el poder de sus vocaciones: Germán Vargas, Alfonso Fuenmayor y Álvaro Cepeda Zamudio. Teníamos tantas cosas en común que se decía que, de mala leche, que éramos hijos de un mismo padre, pero estábamos señalados y nos querían poco en ciertos medios por nuestra independencia. Nuestras vocaciones irresistibles, una determinación creativa que se abría paso a codazos y una timidez que cada uno resolvía a su manera y no siempre con fortuna. Alfonso Fuenmayor era un excelente escritor y periodista de 28 años que mantuvo por largo tiempo en el Heraldo una columna de actualidad, Aire del Día, con el seudónimo chesperiano de Puc. Cuanto más conocíamos su informalidad y su sentido del humor, menos entendíamos que hubiera leído tantos libros en 4 idiomas de cuantos temas era posible imaginar. Su última experiencia vital, a los casi 50 años, fue la de un automóvil enorme y maltrecho que conducía con todo riesgo a 20 kilómetros por hora. Los taxistas, sus grandes amigos y lectores más sabios, lo reconocían a distancia y se apartaban para dejarle la calle libre. Germán Vargas Cantillo era columnista del vespertino del Nacional, crítico literario, certero y mordaz, con una prosa tan servicial que podía convencer al lector de que las cosas sucedían solo porque él las contaba. Fue uno de los mejores locutores de radio, sin duda el más culto en aquellos buenos tiempos de oficios nuevos y un ejemplo difícil del reportero natural que me habría gustado ser.
rubio y de huesos duros y ojos de un azul peligroso, nunca fue posible entender en qué tiempo estaba al minuto en todo lo que era digno de ser leído. No cejó un instante en su obsesión temprana descubrir valores literarios ocultos en rincones remotos de la provincia olvidada para exponerlos a la luz pública. Fue una suerte que nunca aprendiera a conducir en aquella cofradía distraídos, pues teníamos el temor de que no resistiera la tentación de leer manejando. Álvaro Cepeda Zamudio, en cambio, era antes que nada un chofer alucinado, tanto de automóviles como de las letras, cuentista de los buenos, cuando bien tenía la voluntad de sentirse a escribirlos, crítico magistral de cine y sin duda el más alto y promotor de polémicas atrevidas. Parecía un gitano de la ciénaga grande, de piel curtida y con una hermosa cabeza de bucles negros y alborotados y unos ojos de loco que no ocultaban su corazón fácil. Su calzado favorito eran unas sandalias de trapo de las más baratas y llevaba apretado entre los dientes un puro enorme y casi siempre apagado. Había hecho en el Nacional sus primeras letras de periodista y publicado sus primeros cuentos. Aquel año estaba en Nueva York terminando un curso superior de periodismo en la Universidad de Columbia. Un miembro itinerante del grupo y el más distinguido junto con don Ramón era José Félix Fuenmayor, el papá de Alfonso, periodista histórico y narrador de los más grandes. Había publicado un libro de versos, Musas del Trópico, en 1910 y dos novelas, Cosme, en 1927 y Una triste aventura de 14 sabios, en 1928. Ninguno fue éxito de librería, pero la crítica especializada tuvo siempre a José Félix como uno de los mejores cuentistas focados por las frondas de la provincia. Nunca oí hablar de él cuando lo conocí, un mediodía en que coincidimos solos en el Happy, y de inmediato me deslumbró por la sabiduría y la sencillez de su conversación. Era veterano y sobreviviente de una mala cárcel en la Guerra de los 1000 días. No tenía la formación de Vinges, pero era más cercano a mí por su modo de ser y su cultura caribe. Sin embargo, lo que más me gustaba de él era su extraña virtud de transmitir su sabiduría como si fueran asuntos de coser y cantar. Era un conversador invencible y un maestro de la vida, y su modo de pensar era distinto de todo cuanto había conocido hasta entonces. Álvaro Cepeda y yo pasábamos horas escuchándolo, sobre todo por su principio básico de que las diferencias de fondo entre la vida y la literatura eran simples errores de forma. Más tarde, no recuerdo dónde, Álvaro escribió una ráfaga certera. Todos venimos de José Félix.